Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios que nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes una palabra más de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Les saluda a su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Y de nuevo es un honor, es un privilegio el poder compartir con ustedes. Bendito sea Dios porque hoy se ha estado celebrando el día del Pentecostés. Nos habla de la venida del Espíritu Santo. Bendito sea Dios porque ¿qué haríamos nosotros sin el Espíritu Santo? ¿Quién convencería al mundo del pecado, de justicia y de juicio, sino el Espíritu Santo? Así es que debemos dar gracias por el Espíritu Santo en este día tan especial, ¿verdad? ¿Quién como el Espíritu Santo para guiarnos en nuestra vida, en este mundo que es tan difícil a veces caminar y trasegar por el mundo? No es fácil, es difícil. Y de ahí que necesitamos mucho la guía del Espíritu Santo, y necesitamos mucho del Señor Jesús en nuestra vida y por ende el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir con ustedes en esta noche una palabra de Dios, y le hemos puesto la venida del Espíritu Santo. Sé cómo podríamos vivir sin el Espíritu Santo. ¿Quién convencería al mundo de pecado, justicia y juicio? Hechos 2 nos habla de la venida del Espíritu Santo. Hechos 2 dice que estaban todos unánimes, ¿verdad? Dice que todos estaban en un lugar, en un aposento. Dice que cuando se oyó un sonido, un viento estrondoroso, ¿verdad? Dice que vino y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús ya había hablado de la venida del Espíritu Santo a los discípulos. Cuando Jesús resucita, Jesús se aparece algunas veces a sus discípulos y les hace ver que era necesario que Él ascendiera a los cielos y estuviera junto al Padre, aquel que le había enviado. Y Jesús les habla a ellos de la venida del Espíritu Santo. Jesús les hacía ver que era necesario que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús hoy nos hace ver a cada uno de nosotros que es necesario que venga el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. De hecho, cuando Jesús empieza a hablar a sus discípulos y empieza a decirles que era necesario que Él ascendiera y que porque de tal forma Dios enviaría al Consolador a ellos, estaba hablándole del Espíritu Santo. Y cuando les decía Consolador, es porque ellos, cuando Jesús les dice que era necesario que Él ascendiera a los cielos, ellos se sentían tristes, se sentían muy tristes. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender cómo el maestro, el maestro que ellos amaban tanto, aquel a quien ellos habían creído y aquel a quien ellos habían seguido, cómo era posible que los fuese a dejar solos. De allí que ellos se sentían como aquel huerfanito que pierde a su padre. Y entonces Jesús, al verlos tristes, Jesús empieza a hablarles y a decirles que Él no los dejaría solos, porque el Padre les mandaría al Espíritu Santo. Y aquel Espíritu Santo sería el que les guiaría a toda verdad y a toda justicia. Hoy tenemos, hoy quizás nosotros no tenemos a Jesús físicamente, pero sí lo tenemos espiritualmente a través del Espíritu Santo. En aquel tiempo ellos tenían a Jesús y ellos seguían a Jesús y creían en todo lo que Jesús hacía y creían que Jesús era el Hijo de Dios por lo que ellos veían que Jesús hacía. Sin embargo, después cuando Él les dice que era necesario ascender y que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, era el guiador que Él les había dejado porque Jesús sabía que ellos lo necesitaban con Él.
Todos necesitamos a Jesús en nuestra vida. Pues bien, la forma que Dios se encuentra para que nosotros tengamos a Jesús siempre en nuestra vida, que Él siempre permanezca en nuestra vida, es por medio del Espíritu Santo, es a través del Espíritu Santo. Entonces, bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Porque hoy tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, por lo necesario que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos 1:5, Jesús está hablando con sus discípulos y les hace ver que Juan les había bautizado con agua, mas ahora serían bautizados con el Espíritu Santo. De eso estaba hablándole Jesús a sus discípulos. Bendito sea Dios. Cuando Jesús le hace ver a sus discípulos que Juan les había bautizado con agua, pero era necesario ser bautizados con el Espíritu Santo, Jesús nos está haciendo ver a cada uno de nosotros que cada uno de nosotros necesita ser bautizado con el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es aquel que nos va a guiar a toda verdad. Eso dice la palabra, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien trae consuelo a nuestras vidas, quien trae paz a nuestras vidas, quien trae sabiduría a nuestras vidas para tomar buenas decisiones en nuestra vida. De ahí lo importante y la necesidad que tenemos cada uno de nosotros del Espíritu Santo. Sin embargo, el bautismo del Espíritu Santo no es algo que ocurre cuando a mí se me antoja o cuando yo quiero. Como vemos, por ejemplo, los discípulos para tener un bautismo con el Espíritu Santo tuvieron que esperar mucho tiempo después, inclusive después de haber andado con Jesús. Entonces, cuando Juan los bautiza con agua, ellos debieron esperar cierto tiempo para ser bautizados por el Espíritu Santo. De hecho, que vemos que dice en Hechos que todos estaban unánimes en un lugar, en un aposento, cuando de pronto vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, cuán tan importante es el bautismo con agua, pero cuán más importante es el bautismo con el Espíritu Santo. Bendito sea Dios, porque cada uno de nosotros ha sido y será bautizado por el Espíritu Santo en el tiempo que Dios ha determinado, en el lugar que Dios ha determinado. Así será porque es una promesa de Dios. Dios le prometió a sus discípulos que serían bautizados, que serían llenos del Espíritu Santo, e igual a cada uno de nosotros. Dice Jesús anuncia a sus discípulos que Él debe ascender a los cielos para estar junto al Padre, aquel que le había enviado. Sus discípulos al escucharle se llenan de tristeza. Ellos no podían entender cómo su maestro, al cual habían creído, habían seguido, ya no iba a estar más con ellos. Se sentían como un huerfanito cuando perdió a su padre. En Juan 16:7, Jesús le hace ver que es necesario que Él se vaya, porque así vendrá el Consolador. Ellos estaban tristes, necesitaban ser consolados, por eso Dios les enviaría al Espíritu Santo. Pero cuando Jesús convive con ellos, cuando Jesús está con ellos, Jesús, antes de ascender a los cielos, Jesús les asigna una tarea. Y esa tarea, nosotros la podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 28, 19. Dice, Mateo 18, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y también dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, por medio de quién está Jesús con nosotros hasta el fin del mundo, por medio del Espíritu Santo. Esa es la promesa que Jesús nos hace. Ahora, ¿cómo hubiesen podido
los discípulos lograr la tarea que había sido encomendada por Jesús de ir por todos los lugares y así hacer discípulos, enseñando la palabra, convenciendo al mundo del arrepentimiento, convenciendo al mundo del perdón de Dios, convenciendo al mundo del amor de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Cómo lo hubiesen logrado si el Espíritu Santo no hubiese estado en ellos? Por eso era necesario que ellos fuesen llenos del Espíritu Santo. De ahí la promesa que Jesús les hace, y por eso era tan importante. Jesús sabía que ellos, como humanos que eran, si no tenían al Espíritu Santo, si no lo tenían a Él, difícilmente iban a lograr aquella tarea que empezó con 11 discípulos, y que hoy, gracias al Espíritu Santo, son millones y millones de personas que se han acercado al Señor Jesús, que hablan del Señor Jesús. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice, ¿cómo hubiese cumplido ellos la tarea que se les había encomendado, si Jesús ya no estaba? Dice, el Espíritu Santo sería el que los guiaría a partir del momento en que Jesús fuese ascendido a los cielos. Dios a través de Jesús les había encomendado una tarea, y sería por medio del Espíritu Santo que esa tarea se cumpliría. Bendito sea Dios. Como vimos, queridos hermanos, esa la podemos encontrar en Mateo 28 y versículos 18 al 20, la gran comisión. Ahora, ¿por qué es tan importante la venida del Espíritu Santo? Como vemos, sin el Espíritu Santo hubiese sido imposible lograr el propósito de Dios para el mundo, como es la salvación del mundo a través de Jesús. Cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado, la Biblia nos habla de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. De ahí que Satanás no le puede hacer caer en la tentación. Cada uno de nosotros necesita ser lleno del Espíritu Santo para no caer en muchas tentaciones que a lo largo de nuestra vida somos objeto. Cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, significa que el Espíritu Santo es quien nos hace saber cuando algo no está bien cuando algo está bien y cuando algo no está bien. Es el Espíritu Santo quien nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, de ahí lo importante de tener al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es quien nos hace evitar las tentaciones que normalmente vivimos siendo tentados, ¿verdad? O comúnmente vivimos siendo tentados. Dice, los discípulos de Jesús necesitaron ser llenos del Espíritu Santo para seguir dando testimonio del amor y del poder de Dios. Así es, sin el Espíritu Santo los discípulos de Jesús no hubiesen dado testimonio de la grandeza de Dios, de la grandeza de Jesús, no hubiesen dado testimonio de que aquel maestro al cual habían crucificado era el Hijo de Dios que hacía los milagros y que estaba con ellos a través del Espíritu Santo, y era a través del Espíritu Santo que ellos podían seguir dando testimonio del poder de Dios. Por ejemplo, podemos encontrar creo que es en Hechos, donde dice que Pedro y Pablo van subiendo por las afueras de un templo que se llamaba La Hermosa, y la palabra nos dice que en ese templo todos los días a la hora de la oración traían un cojo, lo sentaban en la puerta, y aquel cojo se esperaba ahí a que todo el que entrara al templo le diera una limosna. Pues bien, dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que cuando Pedro y Pablo van subiendo, dice que aquel cojo está en la puerta, se queda viéndolos, esperando una limosna de ellos. Sin embargo, dice la palabra que Pedro y Pablo se quedan mirándolo a los ojos, y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hace milagros, que sigue haciendo milagros. Que si usted se aferra al Espíritu Santo, si usted le cree al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le puede hacer cualquier milagro. Porque ese es el poder de Dios, no del hombre.
Y entonces dice la palabra de Dios que Pedro le dice, lo mira a los ojos y le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que aquel cojo se levantó y anduvo. ¿Qué hizo aquel milagro? ¿Qué hizo que aquellos dos discípulos de Jesús pudiesen haber hecho aquel milagro? La presencia del Espíritu Santo en ellos, el estar llenos del Espíritu Santo en ellos. Entonces, de ahí la importancia de estar siempre llenos del Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pueden ocurrir cosas maravillosas, pueden ocurrir muchos milagros. De ahí la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra vida sin el Espíritu Santo no es nada. Si Pedro y Pablo no hubiesen estado llenos del Espíritu Santo, posiblemente en aquel lugar, aquel cojo, lo que hubieran dado era una moneda y aquel cojo nunca se hubiese levantado, hubiese gastado la moneda, pero seguiría siendo el mismo cojo de siempre. Porque ellos no hubiesen tenido el poder para decirle levántate y anda en el nombre de Jesús. Pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo y por eso en lugar de una limosna le dieron la sanidad a aquel hombre y aquel hombre anduvo. Cada uno de nosotros, si está lleno del Espíritu Santo, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. A veces solo necesitamos creer. Bendito sea Dios. Dice, pero Jesús habló de ser bautizados con el Espíritu. Le hizo ver a sus discípulos que habían sido bautizados en agua por Juan. Sin embargo, les era necesario ser bautizados con el Espíritu Santo. Quizás de niños fuimos presentados o bautizados en agua, y sin embargo, conforme fuimos creciendo, muchos nos apartamos del camino de Dios sin generalizar. Es correcto. Quizás de niños muchos hemos sido presentados o bautizados con agua, pero con el transcurrir del tiempo muchos nos apartamos de los caminos de Dios y muchos aún siguen apartados de los caminos de Dios. De ahí la importancia de la cual habla Jesús de ser bautizados con el Espíritu Santo. Podemos ver que el mismo Jesús es presentado, ¿verdad? La palabra dice que él fue que José y María lo llevan y lo presentan en aquel tiempo, cuando era un niño, cuando era un bebé, es presentado. Luego vemos cómo en una edad más madura, en una edad de adulto, Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, pero Jesús ahí es bautizado con agua, pero también es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como podemos ver, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús está siendo bautizado, dice que baja el Espíritu Santo en forma de paloma, dice que se abren los cielos y una voz sale y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y era una palabra que ya se le había dado a Juan el Bautista y ya se le había dicho a Juan que aquel que él bautizara y él viera descender una paloma sobre él, sería el Hijo de Dios, aquel que sería bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver, no basta en nosotros, no basta solo el bautismo con agua, no basta solo la presentación cuando somos niños. No basta solo el bautismo cuando nos bautizan, cuando somos niños, sino que es necesario en algún momento de nuestra vida, y es un momento que solo a Dios le toca saber el tiempo y el lugar en que vamos a ser bautizados por el Espíritu Santo, porque es necesario. Es el Espíritu Santo quien nos convence a cada uno de nosotros de nuestras desobediencias, es el Espíritu Santo quien quebranta nuestros corazones, es el Espíritu Santo quien nos hace humildes para reconocer que hemos pecado, que hemos fallado y que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Por eso lo importante, Jesús necesitaba, porque ya estaba planeado así, que Jesús fuera tentado por el Satanás. Pero antes de eso, Dios le bautiza con el Espíritu Santo.
Y por eso la palabra dice que cuando Jesús es tentado por Satanás, Satanás no lo pudo no lo pudo hacer caer en tentación porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Por más que le ofreció una cosa, le ofreció la otra, no lo pudo tentar porque él estaba lleno del Espíritu Santo, y dice que su palabra dice que él le dijo: al Señor tu Dios solo tú adorarás, dice que le dijo. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás, ¿verdad? Entonces, como vemos, necesitamos al Espíritu Santo. Como les decía, en nuestra vida, normalmente, comúnmente, estamos siendo siempre tentados con una cosa, con la otra. Todos sufrimos diferentes tentaciones en el día a día. De ahí la importancia de tener al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos da la fortaleza, quien nos da la capacidad para decir no a algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios por esta palabra. Dice: Jesús mismo de niño fue presentado, sin embargo, cuando tenía una edad adulta, fue bautizado con agua y el Espíritu Santo, pues cuando Juan le bautiza, bajó del cielo el Espíritu Santo como una paloma, y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito sea Dios. ¿Por qué es tan importante ser bautizados con el Espíritu Santo? Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo a través de recibir a Jesús como nuestro único Señor y Salvador nuestro, sucede un milagro, y es que tenemos un nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo es quien da testimonio de que hemos sido nacidos del Espíritu Santo. De hecho, la palabra de Dios dice que lo que es nacido de la carne, carne es, se refiere al nacimiento nuestro, natural, de nuestra madre y de nuestro padre. Pero también dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se está refiriendo a cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo a través de un encuentro con Jesús, cuando hemos sido confrontados con nuestro pecado, y es allí donde nosotros tenemos un arrepentimiento genuino que nace aquí en nuestro corazón. Es ahí donde somos bautizados con el Espíritu Santo y tenemos un nuevo nacimiento. De hecho, Jesús le dice en Juan 3 a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo, porque si no, no verá el reino de los cielos. ¿Es tan importante ser bautizado con el Espíritu Santo? Claro que sí. Jesús mismo lo reafirma. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice: ¿por qué es tan importante el Espíritu Santo? Bueno, si bien no tenemos a Jesús físicamente, espiritualmente sí lo tenemos, a través precisamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. ¿Qué significa guiar? Tal vez usted se pregunta. El verbo guiar significa alguien que va delante de nosotros para mostrarnos el camino a seguir, o significa alguien que nos conduce a un lugar determinado, en este caso a Jesús. También significa alguien que nos aconseja, alguien quien nos orienta mediante consejos y enseñanzas. Eso es el Espíritu Santo. Él siempre está allí esperando que nosotros le consultemos algo. Es alguien que nos habla del verdadero amor de Dios. El Espíritu Santo es ese aliado que todos necesitamos en esos momentos tan difíciles de nuestras vidas. Así es, queridos hermanos. Yo le quiero decir a usted y le quiero contar, no sé si decir como una anécdota o no, pero realmente es así. El Espíritu Santo es el aliado que todos necesitamos tener en esos momentos de dolor, de tristeza, en esos momentos de soledad. Yo le quiero contar a usted un testimonio muy grande que a mí me sucedió, y que yo doy fe de lo que es el Espíritu Santo. Por eso estamos hablando del Espíritu Santo, porque damos fe del poder que tiene el Espíritu Santo. Hace un tiempo, cuando tenía a mi hijo muy
muy enfermo en el hospital, y que por cierto hoy yo sé en el nombre de Jesús que ya él está sano, que ya él venció esa enfermedad que él tuvo. Yo me acuerdo muy bien estar yo sentado en las gradas de mi casa y me acuerdo muy bien que era un momento muy difícil. Mi hijo estaba mal, estaba como inconsciente, estaba recibiendo quimioterapias y la verdad él estaba muy mal. En ese momento él no estaba consciente realmente de la situación en la que él estaba. Él estaba hospitalizado en el Hospital México y yo estaba viviendo un momento muy triste, muy doloroso. En ese mismo día habían sucedido cosas que se nos habían venido encima y entonces ya no era una cosa sino la otra. Y yo me acuerdo muy bien cómo yo estoy sentado en las gradas de mi casa, desesperado, pidiendo a Dios que me ayudara porque ya no sabía qué hacer, estaba completamente bloqueado, estaba desesperado, lloraba como un niño y de un pronto a otro sucedió algo increíble. De ahí la grandeza del Espíritu Santo que está en todos lados, que conoce nuestro dolor, que conoce nuestro sufrimiento y cómo Él intercede y empieza a interceder por nosotros para traernos paz, para traernos tranquilidad. Y yo me acuerdo cómo yo estaba, como les decía, desesperado, sentado en esas gradas, no hallaba qué hacer. Y de un pronto a otro empezó en mi celular a recibir mensajes y era mi hijo el que estaba en el hospital, el que estaba internado. Lo grandioso de esto es que él en ese momento no estaba facultado para mandar un mensaje ni nada porque él no estaba consciente de lo que él estaba pasando. Estaba muy complicado con las quimioterapias y él no estaba en ese momento como para eso, su mente no le iba a dar para eso. Sin embargo, yo en mi desesperación, yo empiezo a recibir mensajes de él y los mensajes eran, papi, te amo mucho, papi, te amo mucho. Eso a mí me quebrantó porque ¿quién más que Dios en ese momento sabía lo que yo estaba pasando? ¿Quién más que el Espíritu Santo sabía el momento tan triste que yo estaba atravesando? Y cómo Él hizo que por medio de mi hijo que no estaba consciente, yo empecé a recibir esos mensajes tan bonitos que me llenaron de paz, que me llenaron de tranquilidad, que me llenaron de amor, porque ver mensajes donde decía, papi te amo, papi te amo. Fue algo muy hermoso, fue algo muy bonito, fue como una confirmación de que el Espíritu Santo estaba conmigo, que el Espíritu Santo estaba con mi hijo. El Espíritu Santo era como que me estaba diciendo, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Por eso yo hoy quería hablar de lo del Espíritu Santo, porque para mí el Espíritu Santo es muy necesario en nuestra vida. Todos necesitamos al Espíritu Santo. Creo que todos en algún momento pasamos situaciones difíciles en nuestra vida. Todos en algún momento de nuestra vida le vamos a necesitar porque en algún momento posiblemente nos podemos sentir solos o en algún momento estamos atravesando algo muy triste y el único que puede traer consuelo a nuestra vida es el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos y les dice: es necesario que yo ascienda a los cielos porque así el Padre os enviará al Consolador, aquel que nos consuela en los momentos más difíciles de nuestra vida. Todos necesitamos al Espíritu Santo. Todos necesitamos un encuentro con Jesús a través de un arrepentimiento genuino, que somos bautizados con el Espíritu Santo. Si no, somos confrontados con nuestros pecados y no nos arrepentimos, no podría el Espíritu Santo habitar en nuestra vida. Su palabra dice que somos templo del Espíritu Santo.
Él tan solo lo único que necesita para habitar en una casa humilde y sencilla es que reconozca su necesidad de aquel Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo habite en su vida. Así es, lo único que el Espíritu Santo necesita para habitar en usted y en mí. Lo único que necesita es a una persona humilde. A una persona humilde que reconozca en su corazón que ha fallado, que ha sido desobediente y que necesita de Dios. Pero no puede tener a Dios en su corazón, no puede tener a Jesús en su corazón si no tiene al Espíritu Santo. Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo y es una sola persona. No podemos tener a Dios, no podemos tener a Jesús en nuestro corazón si no tenemos al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Significa que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que nos limpie y para que haga de nosotros una casa agradable al Espíritu Santo, para que Él pueda habitar en nuestra vida. Ya para terminar, queridos hermanos, ¿cómo podríamos vivir sin el Espíritu Santo? ¿Podríamos acaso hablar de su palabra? ¿Quién nos guiaría para hablar de su palabra? ¿Cómo dar a conocer a Jesús si no tenemos el Espíritu Santo? Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que nos guíe por el buen camino. De verdad, para mí es un gusto, un placer el poder haber estado en esta noche con ustedes, compartiendo esta palabra. Dios me los continúe bendiciendo. Y si es la voluntad de Dios, en algún momento nos volveremos a ver. Dios les bendiga.